Hermanos, damos gracias a Dios, gracias Eli, porque Él nos ha hecho parte de su reino. Y me voy a adelantar un poquito, pastor, pero empezamos una nueva serie que es el reino de Dios. Y damos gracias a Él porque ahora nosotros, a través de Jesucristo, somos parte ahora de ese reino. Tenemos esa esperanza de que somos parte. Y hoy estamos aquí en su casa para gozarnos, para alabarle, para celebrar justamente ese amor que nos ha dado tan grande y tan inmenso. Vamos a gozarnos alabando a nuestro Señor. Puede utilizar sus palmas también. Estamos, Señor, para alabarte. Traemos un corazón rendido y agradecido ante ti, Señor. Acepta nuestro canto, Padre, por favor. Mejor es un día en la casa, 1000 años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Amén. Así es, Señor, acepta nuestro canto. Y te declaramos que tú eres Rey y tú reinas perpetuamente, Señor.
los siglos tú eres el Señor. Y tu reino perdurará. Y tu reino perdurará. Dejará el sol de dar su luz. Dejará el sol de dar su luz. Mas no habrá final de tu reino. Mas no habrá final de tu reino. Tú eres Dios de fuerza y autoridad. Eres Dios de fuerza y autoridad. Y tu reino perdurará. Y tu reino perdurará. Eres rey, la creación te da honor. Y la tierra canta hoy. Todos te verán y proclamarán al rey. Te exaltamos, oh gran rey, y cantamos ante ti. Todos honrarán y confesarán al rey, al rey, al rey. Hombres conmigo. Reinos surgirán y terminarán, Reinos surgirán y terminarán. mas no habrá final de tu reino. Mas no habrá final de tu reino. Por los siglos tú eres el Señor. Por los siglos tú eres el Señor. Y tu reino perdurará. Y tu reino perdurará. Dejará el sol de dar su luz. Dejará el sol de dar su luz. Mas no habrá final de tu reino. Mas no habrá final de tu reino. Tú eres Dios de fuerza y autoridad. Eres Dios de fuerza y autoridad. Y tu reino perdurará. Y tu reino perdurará. Eres rey, la creación te da honor. Y en la tierra canta hoy. Todos te verán y proclamarán al rey. Te exaltamos, oh gran rey, y cantamos ante ti. Todos honrarán y confesarán al rey, al rey, al rey. La creación te da honor. Y en la tierra cantan hoy. Todos te verán y proclamarán al rey. Te exaltamos, oh gran rey, y cantamos ante ti. Todos honrarán y confesarán al rey, al rey, al rey, al rey, al rey. Aleluya, así es. Queremos verte, Padre, y queremos mostrarte con nuestra vida, que nuestra vida sea como un estandarte que te levante, que la gente pueda ver a Jesús a través de nuestra vida, Señor. Te exaltamos. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver A Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte
más ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Hermano, vamos a terminar este momento de adoración. Y me gustaría pedirle que cierre un momento sus ojos y empecemos a agradecer. Seguimos alabando a Dios a través de nuestro agradecimiento por quien Él es, por lo bueno que Él es con nosotros. Y mientras tiene así los ojos cerrados, quiero compartir con usted la visión, una visión que Dios le permitió tener a Juan. Dice que vio el cielo abierto y venía un hombre que montaba un caballo con su vestidura blanca y su nombre era Fiel y Verdadero. Y en su ropa y en su muslo tenía escrita la frase: Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es nuestro Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, aún sin que nosotros lo merezcamos, Señor. Gracias. Exalten al Señor, adoren a sus pies. Santo y justo Rey, día y noche a Él clamaremos: Santo, Santo Él. El Señor bueno es y por siempre su misericordia. El Señor bueno es y su amor por siempre será. Exalten al Señor, adoren a sus pies. Sublime alabanza den a Él. Al santo y justo Rey, día y noche a Él clamaremos: Santo, Santo Él. El Señor bueno es y por siempre su misericordia. El Señor bueno es y su amor por siempre será. El Señor
pierda esta oportunidad para empezar a agradecerle a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros. El Señor bueno es, y por siempre su misericordia. El Señor bueno es, y su amor por siempre será. El Señor bueno es, y por siempre su misericordia. El Señor bueno es, y su amor por siempre será. Te cantamos a ti, Señor, al Rey de Reyes, cuyo reino no tendrá fin, cuyo reino no tendrá fin, y en eso confiamos. Amén. A ti sea la gloria, Padre. Hace unos días hablábamos acerca de la naturaleza del reino de Dios y comentábamos que nuestro Señor es dueño del tiempo. Para Él es lo mismo el presente que el futuro, lo mismo estar lejos que estar cerca. Y hoy, que es día jueves para mí, que ustedes verán esto el día domingo, es un día precioso porque no hay tiempo, estamos un día nosotros y otro día ustedes, pero estamos unidos, bendito sea Dios, en el tiempo y también en el espacio. Un servidor, mis hermanos que están en la transmisión, están aquí hoy conmigo y ustedes están un poquito lejos, pero estamos unidos, somos uno en el Señor. Les invito para que oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu amor, tu gracia, tu presencia, Señor, se hace manifiesto en nuestras vidas. Te damos gracias porque hoy podemos meditar en tu palabra y, Señor, aprender nuevas cosas acerca de tu reino. Te damos gracias, amado Dios, en esta tarde. Gracias por tu dulce presencia. Bendícenos, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo dirigiendo nuestros pensamientos. Padre, gracias. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en esta serie que hemos intitulado El Reino de Dios, el Reino de Dios. Y hoy quisiera compartir con ustedes el tema El Reino de Dios en ti. Dice la palabra del Señor en Marcos 1, 14 y 15 en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y en la Nueva Versión Internacional dice la palabra de Dios así: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Hace ya algunos años, hermanos, poco tiempo después de que mi esposa y un servidor nos casamos, un servidor continuó estudiando la carrera. Mi esposa suspendió temporalmente los estudios para poder atender a la familia, educar a nuestros hijos que iban naciendo, primero Pablo, luego Rubén, luego Eric. Y fue un tiempo en el que ella tenía el anhelo de seguir estudiando y regresar a la universidad a terminar su carrera. Ella me comenta que en una ocasión cuando iba en el metro, vio un letrero y el letrero decía: tu tiempo ha llegado. Y era un letrero de la Universidad Autónoma Metropolitana invitando a los jóvenes a decir: ahora es el momento de estudiar.
Cuando mi esposa vio ese letrero que decía "Tu tiempo ha llegado", dice que ella sintió en su corazón al ver ese letrero que estaba allí en el metro, que Dios le estaba diciendo exactamente en ese momento: has esperado mucho tiempo, pero ahora te voy a abrir las puertas para que puedas entrar a la universidad y estudiar tu carrera. Y ella presentó el examen de admisión. Gracias a Dios se quedó en esa ocasión que presentó justamente su solicitud. Entró a la universidad y cuando estaba en el segundo trimestre de la carrera, recibió una carta de la universidad diciendo que la daban de baja porque había allí una situación de que el último examen que ella presentó en la preparatoria abierta había sido después de que presentó el examen a la universidad. Y aunque ella tenía su certificado y lo presentó y dijo: yo he cursado con todo lo que me piden como requisitos, la universidad dijo: bueno, es que nosotros tenemos estatutos y aquí todavía debías una materia cuando presentaste el examen, así que lo lamentamos, pero estás fuera. Yo recuerdo que cuando eso ocurrió, mi esposa estaba muy triste, llegó a la casa y estaba llorando diciendo: pues me sacaron, iba tan bien y me sacaron. Pero ella recordó que en ese letrero decía: tu tiempo ha llegado. Y le dijo al Señor: yo creí que ese era mi tiempo, Señor. Justo 1 o 2 días después era nuevamente meter la solicitud para ingresar nuevamente a la universidad. Así que presentó la solicitud, se inscribió al examen, lo presentó y se volvió a quedar ahí. Así que empezó nuevamente la carrera en el primer trimestre y de ahí se siguió hasta terminar. Hay un tiempo para cada persona, hay un tiempo para que vengan las bendiciones de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo habló acerca del reino de Dios, Él utilizó estas palabras: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y yo creo, hermanos, que Dios tiene un tiempo hermoso y exacto para cada una de las cosas que Él ha prometido darnos. Su bendición nos alcanza y el tiempo de Dios es justamente el que Él ha determinado, en el que habrán de llegar las bendiciones. En el tiempo de Dios, hermanos, es un tiempo diferente para cada persona. Para mí, el tiempo de Dios se inició en julio, el 15 de julio del 75, aunque hablaré de esto hasta el final de la predicación. Pero fue el tiempo en el que el Espíritu de Dios me hizo sentir la necesidad justamente de encontrarme con Él y de permitir que Él viviera en mi vida y estableciera su reino. Hermanos, ¿qué acciones espirituales y prácticas diarias aplicamos al vivir dentro del reino de Dios? O más exactamente, ¿qué cosas aplicamos de la palabra de Dios, de las palabras del Señor? Porque el reino de Dios vive dentro de nosotros. Él está lejos, pero está aquí en la intimidad, cercano, muy dentro de nuestro corazón. ¿Qué cosas podemos aprender de este versículo? Bueno, en esta tarde vamos a ver algunas de las bendiciones que vienen justamente en el tiempo de Dios y por haber entrado a su reino, por permitir que el reino de Dios se acerque a nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, Él dijo: arrepentíos, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse es, en primera instancia, abandonar el pecado. Entender que mis acciones sin Dios me llevaron irremediablemente a estar en una separación de Él. Y más fuerte es saber que el pecado, aquellas acciones que yo he hecho en contra de la voluntad de Dios, tienen el potencial de separarme eternamente de Dios. Cuando nosotros hemos decidido andar en nuestra voluntad,
sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, si el Espíritu de Dios no nos da conciencia, si nosotros no creemos, si nosotros no decidimos seguirle a Él, es muy probable que ocurra lo que aquel escritor escribió alguna ocasión, diciendo: durante toda la vida mucha gente ha querido vivir fuera de la voluntad de Dios. En el día en que Él nos llame a su presencia, Dios le dirá a mucha gente: toda la vida quisiste estar separado de mí, esa fue tu voluntad. Que se haga pues tu voluntad y vete al lugar alejado de mí que te corresponde. Así que arrepentirnos, hermanos, en primer lugar del pecado, significa justamente tomar conciencia de que mis errores me separan de la voluntad de Dios y que me pueden llevar a un lugar de eterna perdición. Arrepentirse del pecado es reconocer que el pecado también significa errar al blanco. No tener la fuerza ni la dirección para llegar al punto que Dios estableció para mí cuando Él me formó. Para no entender o no querer llegar a ese blanco, a ese punto de destino, a ese propósito que el Señor tenía para mi vida. Cambiar es también arrepentirse. El arrepentirse es dejar el rumbo que nosotros llevábamos y tomar otra dirección que vaya más apegado a la voluntad de Dios. Es cambiar el rumbo en esta nueva dirección que el Señor traza para nosotros. Hay 3 ejemplos en la palabra de Dios que a mí me parecen muy significativos, hermanos, de justamente lo que significa cambiar el rumbo y lo que ocurre al cambiar el rumbo, al arrepentirnos y entrar justamente en el reino de Dios. Esto está de manera consecutiva en los capítulos 4, 5 y 6 de Juan. En Juan capítulo 4 encontramos a nuestro Señor Jesucristo, que la palabra de Dios dice que tuvo que pasar por una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y estando Él cansado del camino, les pidió justamente a sus discípulos que fueran al poblado más próximo a comprar algunos alimentos para que ellos pudieran descansar y comer allí junto a ese pozo que había edificado Jacob hacía muchos años antes. Él estaba sentado junto al pozo cuando dice la palabra de Dios que llegó una mujer. Esta mujer era una mujer samaritana, una mujer que por las costumbres, las tradiciones que tenían entre judíos y samaritanos, se había establecido que no podía haber ningún contacto, ningún diálogo, ninguna relación entre aquella mujer y el Señor Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que al mediodía, cuando llegó aquella mujer con ese cántaro para poder sacarlo del pozo, el Señor Jesús le dijo: mujer, dame de beber. Aquella mujer volteó hacia donde estaba el Señor y se quedó sorprendida, diciendo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé agua? ¿Acaso no sabes que nosotros no nos llevamos, que los judíos y los samaritanos no nos hablamos? El Señor Jesús le dijo a aquella mujer: mujer, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él que te diera de beber. Y él te daría esta agua que es como una fuente que salta para vida eterna. Porque cualquiera que tome de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le doy, no volverá a tener sed jamás. La presencia de Dios llenará su corazón justamente. Era lo que estaba tratando de decirle el Señor, que el Espíritu de Dios sería como una corriente dentro de la vida de esta mujer que haría que ella no tuviera necesidad de ninguna otra cosa que no fuera de Dios. Aquella mujer le dijo: me parece que eres profeta, Señor. Y el Señor le dijo: mujer, tráeme a tu marido. Aquella mujer le dijo: no tengo marido.
Y el Señor Jesús, que sabe perfectamente todo nuestro pasado, porque Él es el dueño del pasado, del presente y del futuro, le dice a esta mujer: bien, has dicho bien, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan fuerte ha de haber sido para aquella mujer encontrarse con el Señor, escuchar esas palabras y de pronto, como alguien que sabe todo, le empieza a revelar los detalles más profundos de su vida, algo que ella quizá no se habría atrevido a decirle a ninguna persona. Nosotros, hermanos, quizá podríamos juzgar a aquella mujer diciendo: bueno, es evidente que era una mujer que no era muy santa, pero nosotros no sabemos las experiencias por las que aquella mujer pasó de un matrimonio a otro y a otro y a otro, hasta completar 5 y finalmente tener un hombre más en su vida. Nosotros no lo sabemos. Somos muy dados a juzgar a las personas por las acciones, pero en realidad no sabemos lo que pasa dentro del corazón o de la mente de las personas. Pero algo que a mí me parece maravilloso, hermanos, es que cuando aquella mujer en ese diálogo con el Señor le dice: nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, el ungido, el Rey prometido, Él nos va a declarar todas las cosas. Nosotros no sabemos si debemos adorar en este monte. Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros no lo sabemos, pero cuando venga el Mesías, Él nos va a declarar todas estas cosas. Y el Señor, que trae el reino de Dios a su vida, le dice: mujer, yo soy el Mesías, yo soy el ungido. Y créeme que ahora viene, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu, adorarán al Señor en espíritu y en verdad. No será importante si es en este monte o si es en Jerusalén, aunque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene en que el Padre buscará gente que le adore de verdad, en espíritu y en verdad. Saben, hermanos, no sabemos, porque Juan, el evangelista, no se tomó el tiempo para escribir qué fue lo que sucedió con aquella mujer en cuanto a si se volvió a casar, se separó de aquel hombre, cómo fue su vida. Juan le pareció que ese era un detalle irrelevante, pero sí nos da algunas cosas que nosotros debemos tener como muy claros en nuestra vida. Que aquella mujer, después de que habló con el Señor, le dice la palabra que fue a su pueblo, allí en Samaria, en Sicar, y le empezó a decir a la gente: vengan y vean, he encontrado a alguien que creo que es el Mesías. Él me ha dicho todo lo que yo he vivido. ¿Será que acaso Dios ha cumplido su palabra y Él está aquí entre nosotros? Y dice la palabra de Dios que el pueblo salió a buscar al Señor Jesús y muchos se convirtieron, muchos se entregaron a Él. Hermanos, lo que nosotros podemos ver, que cuando el reino de Dios viene a la vida, cuando el Señor Jesucristo trae este reino, Él cambia la dirección de las personas. Aquella mujer tenía paradigmas, tenía una manera de pensar que la alejaba de la voluntad de Dios. Pero el Señor, en el tiempo debido, le cambia el rumbo y le abre una nueva perspectiva de bendición para ella. Ella tal vez estaba buscando la satisfacción del amor y no la había encontrado, pero encontró a Jesús. Y el amor ágape, el amor que viene de Dios, el amor que le damos a Dios, fue algo que para ella transformó su vida. Le dio un nuevo propósito, un nuevo sentido. Llegó a constituirse en una fuente de vida para muchas otras personas. Así que el reino de Dios, hermanos, cuando llega a nuestras vidas, en ese tiempo exacto, en ese tiempo preciso, trae el amor verdadero, trae propósito, trae dirección, trae fuente de vida que bendice a otras personas. Juan capítulo 5, hermanos, nos habla
de otras de las bendiciones que vienen justamente cuando el reino de Dios se acerca o cuando el reino de Dios está dentro de nosotros. En él, en Juan 5, se nos habla el relato, la historia acerca de un hombre paralítico. Este hombre estaba acostado justamente junto a un estanque llamado el estanque de Betesda. Y cuando él estaba allí, dice la palabra de Dios que aquel hombre, yo no puedo imaginar, hermanos, esto lo dice la palabra, que era un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Y yo no puedo imaginar la desesperanza de alguien que durante mucho tiempo ha estado buscando la bendición de Dios, ha estado buscando que Dios haga algún milagro y simplemente el milagro no llega. Aquel hombre estaba acostado allí porque, de acuerdo a lo que la gente de su tiempo creía, estaba ese estanque y ellos pensaban que cuando el agua se movía de alguna manera significaba que había bajado un ángel y era el momento en el que el primero que se lanzara era sano de su enfermedad. No sabemos, hermanos, qué ocurría exactamente, pero yo entiendo que aquella fe que aquellas personas tenían en el favor de Dios, en la misericordia de Dios, era tan grande que las personas eran sanadas. En medio de esa situación, cuando este hombre está allí acostado, la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús se acerca y le dice a aquel hombre, ¿quieres ser sanado? Y aquel hombre le dice, Señor, ¿cómo podría ser sanado? Cuando yo veo que el agua se mueve e intento llegar, hay alguien que me gana el lugar y se lanza rápidamente y yo no tengo nadie que me ayude para llegar y ganarle a las otras personas. Tal vez aquel hombre estaba esperando que llegara alguna mano amiga, algún familiar que estuviera dolido de la situación que él experimentaba y que cuando él necesitara se extendiera esa mano para que le ayudara a descender a ese estanque y pudiera obtener la salud que él necesitaba. Pero esa mano no llegaba o llegaba muy tarde. Pero me parece maravilloso, hermanos, cuando la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús se acercó a ese hombre y le hizo saber que Él estaba allí para ayudarle y le extendió la mano y le hizo saber que podía tener la bendición de la salud, porque todo el poder venía justamente de este Rey maravilloso que venía a traer el reino de Dios a su vida. Y dice la palabra que él, extendiendo su mano, lo levantó y le dijo, levántate, levántate, toma tu camilla y camina. Y hermanos, para mí me parece algo maravilloso, hermanos, el pensar que si la gente no nos puede ayudar porque está muy ocupada en sus actividades, porque tiene sus propios compromisos, porque está prestándole ayuda a otras personas, o quizá porque es tan egoísta como para no ver el dolor ajeno, encontramos al Rey de Reyes, a nuestro Jesús, que viene justamente a extender su mano hacia nosotros para decirnos, levántate, en el reino de Dios hay sanidad, hay sanidad. Saben, este domingo pasado, cuando terminó el culto y la mayoría de ustedes me hizo favor de saludarme, abrazarme, al final se quedó una hermanita que estaba ahí cerca de la puerta por donde está el agua. Y cuando me acerqué a ella para saludarle, me dijo, ¿se acuerda de mí? Y le dije, sí, claro, hermana. No digo su nombre en este momento, pero no porque no lo recuerde, sino por, bueno, no me parece prudente, pero le dije, sí, claro que sí, hermana, la tengo bien presente. La hermana me dijo, hermano, ¿se acuerda de lo que ocurrió con mi hijo? Digo, sí, por supuesto, hermanita, por supuesto. Su hijo tuvo un accidente automovilístico hace más de un año
Y el accidente fue tan fuerte, tan grave, que el joven me dijo en ese entonces se había fracturado la columna vertebral. Cuando ella vino en ese tiempo, me dijo, está entubado, conectado a una máquina, y me han pedido la autorización para que lo desconectemos y pueda ya descansar. Y yo recuerdo, hermanos, cómo con mucho dolor esta hermanita hablaba acerca de la situación que estaba viviendo. Yo no me atreví, debo decirlo, a decirle, el Señor lo va a sanar. No me pareció prudente dar una palabra de esperanza, sabiendo que los médicos estaban pidiendo justamente que lo desconectaran para que él muriera. Y le habían dicho, el mal está tan mal que es probable que aún si lograra sobrevivir a esto, va a quedar como un vegetal. No va a poder pensar ni desarrollarse. Tiene estas fracturas que no le van a permitir moverse durante su vida. Y yo recuerdo que cuando oré por mi hermanita y por su hijo, oramos en este sentido. Señor, tú sabes todas las cosas, tú conoces el destino de cada persona y tú conoces también nuestro tiempo. En este momento yo había hablado con la hermana, dije, hermana, vamos a entregarlo al Señor. Entreguémoslo, no sabemos qué puede hacer Dios, pero entreguémoslo. Y recuerdo que en ese momento mi hermana y un servidor oramos diciéndole, Padre, te entregamos la vida de este joven. Señor, tú sabes lo que puedes hacer, pero le entregamos a ti. Los médicos le están solicitando que lo desconecten, pero Señor, todo está en tu voluntad. Bueno, eso ocurrió hace un poco más de un año, cuando el domingo pasado la hermana me dijo, ¿se acuerda de mí? Dije, sí, claro que sí me acuerdo, hermana. Dice, no había venido, pero quise venir a decirle que bendito sea Dios, mi hijo está sano, se recuperó, lo operaron y volvió a tener todo el movimiento, no se afectó su cerebro, está viviendo una vida normal y Dios es bueno. Cuando yo escuché eso, dije verdaderamente, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es generoso, Dios es misericordioso y trajo la sanidad. Al estar en este reino de Dios, la sanidad de Dios también se manifiesta, la bendición de Dios se manifiesta en salud para nuestro cuerpo, no solamente para esta necesidad del corazón que tenía aquella mujer, sino también para el cuerpo. Y esta sanidad que se dio al paralítico y que se le dio a este joven, del cual esta hermanita querida oraba diciendo, yo necesito la misericordia de Dios. Juan capítulo 6, hermanos, nos habla acerca de otra manera como se manifiestan las bendiciones de Dios cuando su reino se ha acercado a nosotros. Juan capítulo 6 nos habla acerca de una provisión sobrenatural que el Señor tuvo justamente en un momento en el que había muchísima gente reunida. Había tanta gente porque habían seguido al Señor justamente para escuchar las palabras que Él tenía que decir. Hubo un momento en el que uno de los discípulos le dijo, Señor, deberíamos despedir ya a la gente porque no tienen nada que comer. Y el Señor Jesús les dijo, denles ustedes. Una expresión bastante temeraria de nuestro Señor, una orden dada a Felipe y a los otros discípulos, diciéndoles, si hay necesidad, ustedes toman la iniciativa y denle de comer. Aquel discípulo se sorprendió diciendo, Señor, si tuviéramos 200 denarios, no podríamos siquiera darles un poco de comida a toda esta gente que está aquí. Más de 5,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños. No nos alcanzaría. Y si tuviéramos ese dinero, ¿dónde compramos, Señor, el alimento para alimentar a todas estas personas? Y hermanos, me parece que este pasaje de la palabra de Dios nos habla bien acerca de lo que mucha gente experimenta. La impotencia, la insuficiencia, la
podríamos decir, falta de capacidad para poder suplir alguna situación que le está aquejando en la vida, porque hay muchas carencias en su vida, muchas situaciones que están sin resolverse. Y como carencias no me refiero únicamente a que falte el dinero o que falte alguna despensa en el hogar. Me refiero a otro tipo de carencias que puede haber dentro de una persona. Me refiero, sí, en primer lugar, a la carencia de Dios en su corazón, pero también a la carencia de amigos, a la carencia de aceptación entre las personas, a la carencia de personas cercanas que puedan cuidar de él o de ella en el tiempo en que está enferma o desvalida o desvalido por causa de la vejez. Puede haber muchas carencias. Pero este pasaje, hermanos, a mí me habla acerca de la abundancia que hay en el reino de Dios, con nuestro Señor Jesucristo al frente, multiplicando justamente aquello poquito que nosotros tenemos. Ustedes conocen bien la historia, cómo llevaron esto poco que tenían y el Señor lo empezó a multiplicar y a multiplicar hasta que cada uno de los que estaban ahí presentes, dice la palabra de Dios, que comió hasta saciarse, y aún se levantaron 12 cestas de comida. El reino de Dios, hermanos, está presente en nuestras vidas. Y cuando conocemos la Escritura, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios empieza a trabajar dentro de nosotros, empezamos a leer en la palabra de Dios que la bendición se derrama del Dios de los cielos, que tiene pensamientos de paz, de bendición para nosotros. Pero también entendemos que esta bendición que se derrama de parte de Dios es fruto del trabajo constante, es fruto de la honestidad, es fruto de un trabajo diligente, es fruto de la decisión de superarnos cada día en las cosas que nosotros estamos haciendo, ofreciendo o trabajando para otra persona. Es fruto, en primerísimo lugar, de la presencia de Dios en nuestro corazón. Y cuando hemos hecho estas cosas que nos dice la palabra, no estar de perezosos, sino trabajar, ahorrar, invertir en el reino, estudiar, ser diligentes en el trabajo, buscar hacer las cosas mejores, nos damos cuenta de que la bendición de Dios se derrama de una manera abundante, y no tenemos carencias de nada. Así que el reino de Dios se acerca a nosotros en nuestro Señor Jesús para decirnos: arrepentirse significa también cambiar el rumbo de lo que estás haciendo. Y si hay algo que estamos haciendo y que está mal, simplemente enfocarnos nuevamente en lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y que en esta bendición aprendamos también a ser generosos, a ayudar a otras personas para que obtengan justamente aquello que también para ellos es importante. Así que el reino de Dios, hermanos, es bendición del Padre para todas las áreas de la vida, incluido también las cosas materiales. La palabra de Dios, hermanos, nos habla en Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Y esta palabra de creer, hermanos, es una palabra que nos habla acerca de ejercitar la fe que el Señor ha puesto dentro de nuestro corazón. Cree en el Evangelio, cree en las buenas noticias que Dios tiene para ti. Saben, hermanos, cuando nosotros pensamos justamente en el creer, tendríamos que preguntarnos: hermano, ¿en qué te enfocas? Hermanita, ¿en qué te enfocas? En estos días platicaba con un joven que me empezó a comentar acerca de algunas de las cosas que le han impactado al ver las noticias. Me narró justamente la experiencia de más de 50,000 africanos que fueron nadando hasta llegar justamente a las playas de España. Yo me sorprendí por esta noticia y de un momento dije: creo que está exagerando. Pero luego me metí a Google para ver si era cierto y no eran 50,000, eran
casi 60,000 personas que llegaron a ese lugar, pero obviamente la nación española no los podía recibir. No se puede llegar a un pueblo y recibir a 50,000, 60,000 personas de una sola vez y alimentarlas, de manera que le dijeron, no, aquí no los podemos recibir, y los tuvieron que mandar de regreso. ¿En qué nos enfocamos? ¿A qué le prestamos atención? ¿A estas cosas que nos inquietan, nos perturban, nos sorprenden? También me hablaba este joven acerca de estos depósitos que han descubierto en el norte de la República, en donde hay refinerías, en donde llega el petróleo crudo que debería exportarse a otras partes, y en estas refinerías clandestinas fabrican el petróleo o transforman el petróleo robado en gasolina, en donde tienen sus propias pipas y lo llevan a distribuir a gasolineras. Y uno diría, wow, ¿qué nivel de corrupción puede haber? ¿Qué nivel de robo puede haber en nuestro país? Nosotros podemos enfocarnos en aquellas cosas, hermanos, que alteran nuestros pensamientos y nuestro espíritu y nos quitan esa paz. De hecho, se ha dicho que si alguna persona quiere tener buena salud y vivir más tiempo, hay algo que tendría que tener muy en cuenta. Uno de los pilares justamente para tener una buena salud. Y eso tiene que ver con quitar de nuestra vida el estrés innecesario. Aquellas cosas que nos perturban, que nos quitan la paz, que nos hacen sentir desolados, desamparados, tristes, en una situación difícil. Y cuando nosotros permitimos que el reino de Dios venga a nuestra vida, lo que Él hace justamente es darnos esa fe que nos permite experimentar la gloria de Dios. En la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 9 de Marcos, se nos narra una historia que tiene que ver justamente con la fe y con lo que Dios permite que ocurra dentro de este reino maravilloso, el reino de Dios. En Marcos capítulo 9 se nos habla acerca de que el Señor les dio autoridad a los discípulos para hacer milagros y sanar a las personas enfermas y aún expulsar a los demonios de aquellas personas que tenían un demonio dentro. Por allí se presentó un hombre llevando a su hijo y le dijo, Señor, hemos traído a nuestro hijo para que tus discípulos echen a un demonio que tiene dentro, porque algunas ocasiones él se avienta en el agua y en otras ocasiones se avienta en el fuego y no sabemos qué hacer. Tú lo puedes ver ahora, cómo está lanzando espumarajos por la boca. Señor, ellos no han podido, pero si tú puedes, Señor, haz misericordia con nosotros. Si tú puedes, haz misericordia con nosotros. Me encanta, hermanos, porque el Señor en el versículo 23 le dice a este hombre, a este padre de familia, al papá de este muchacho, le dice, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Estaban presentándose ante el Rey de Reyes y le estaban diciendo que si había alguna posibilidad, que si él tenía la posibilidad de ayudarle a que por favor extendiera su mano de misericordia. Y el Señor le dice, ¿cómo que sí puedo? Cuando nos presentamos ante el Señor, dice el libro de Hebreos, tenemos que creer en primer lugar que Dios existe y en segundo lugar que es galardonador de los que le buscan. Que si alguien tiene fe en Él, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que creen en Él. ¿Cómo que si puedo? El Señor dice. Quizá tendría que decirnos a nosotros lo mismo cuando traemos alguna situación que nos parece muy complicada o imposible. Y el Señor diría, ¿cómo que si puedo? Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. El Señor nos ha regalado este don que habita dentro de nosotros, el don de la fe para creer que en nuestro Dios hay toda clase de bendición.
Aquel papá dijo, sí, Señor, ahora creo, sí creo. Exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi falta de fe. Y al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Queridos hermanos, el Señor nos invita para que en este reino nosotros entendamos que es un reino tan maravilloso, que es un reino que viene de Él y que por tanto es un reino de luz, es un reino de amor, es un reino de misericordia, en donde nos habla acerca de que cada cosa ocurre en el tiempo debido y nos dice que el tiempo ha llegado justamente para la bendición. Y cuando el reino de Dios se acercó, trajo la bendición para aquellos que tenían necesidad del corazón. Trajo la bendición para aquellas personas que estaban paralíticas. Trajo la bendición para aquellos que tenían carencias y les dio toda clase de cosas buenas para que pudieran comer. Trajo la bendición y la libertad a un hombre, a un joven, a un muchacho que estaba encadenado por un espíritu y que a veces lo metía en el fuego y otras ocasiones lo metía en el agua para que se ahogara. Y tal vez, hermanos, algunos de nosotros hemos vivido en la vida así, con esa sensación, sentir que me estoy ahogando, sentir que el agua me está llegando hasta arriba y que me voy a acabar. O tal vez, en algunos otros casos, como si fuera un fuego que nos está quemando y que no sabemos cómo salir del problema en el cual nos hemos metido. Pero el Señor nos hace saber que su Espíritu está con nosotros, que su reino ha venido a nuestra vida justamente para darnos esta libertad que nosotros podemos tener en Él. Saben, queridos hermanos, creo que ya me extendí un poco, pero quiero terminar concretando esto y hablando acerca de una pregunta que yo hacía al principio. Cuando nosotros estamos en el reino de Dios, puede ser que alguien nos pregunte, ¿y por qué lo haces? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué predicas? ¿Por qué tratas de que la gente conozca lo que tú has hallado? Y cuando yo pienso, hermanos, en esto que nos mueve justamente, a mí me mueve, hermanos, el saber o el haber entendido que hubo alguien que estuvo dispuesto a morir por mis pecados. Hubo una persona, un pastor, que me hizo saber que si yo no me arrepentía de las cosas, lo más seguro es que viviría eternamente separado de Dios. Y yo creí en el Evangelio. En ese tiempo, cuando tenía 15 años, yo vivía preocupado por la muerte, pensando que si me moría no sabía qué iba a ocurrir conmigo. Todas las noches me acostaba pensando, ¿y si no me despierto mañana? Y no me gustaba dormir justamente por el pensamiento de lo que podría ocurrir. Pero hubo un momento justamente en el que el Señor tuvo misericordia de mí y me alcanzó y entró en mi vida y me hizo pensar que Él me daba un nuevo propósito, una nueva manera de vivir la vida. Hace ya muchos años, casi 50, recuerdo haber estado sentado ahí por la segunda o tercera banca y nos dieron una noticia que nos había preocupado mucho. Uno de los pastores de nuestra iglesia, el hermano Pedro Gutiérrez Revelo, a quien yo quería mucho, fue un hermano que quienes lo recuerdan, un hermano de una franca y hermosa sonrisa como nuestro hermano Paquito, visitaba nuestra casa y nos llevaba una palabra justamente de aliento, de ánimo justamente para continuar buscando al Señor en su casa, en el templo, en Betania. Y yo recuerdo que yo le tenía mucho cariño a este hermano por la manera como trataba a
mis papás, pero también por la manera como me trataba, creo yo, de una manera particular, especial a mí. Recuerdo que estando en la iglesia infantil, nos dijeron que iba a haber un concurso para memorizar un salmo, y el salmo era el 42, y el hermano nos invitó para que lo memorizáramos. Yo lo memoricé, y cuando fue el siguiente domingo lo recité, me pidió que lo recitara frente a la iglesia, lo recité, y recuerdo cómo con mucho cariño sacó una caja y me dijo, yo sabía que este niño iba a recitar el versículo, así que le compré una playerita, y recuerdo que me entregó una playera amarilla, lo recuerdo bien, con mucho cariño. Y algunos pocos años después, recuerdo que estando sentado ahí nos dijeron que nuestro hermano Pedrito se había enfermado, que no sabían qué había pasado, pero que estaba muy grave, que oráramos por él. Y no pasaron muchos días cuando nos dijeron que el pastor había partido a la presencia del Señor. Y para mí fue como un golpe muy duro, muy duro el pensar que mi pastor se iba a la presencia del Señor. Pero recuerdo que estando ahí yo oré en silencio al Señor y le dije, Señor, yo soy un muchacho y no sé qué haya para mí en el futuro, pero si algún día tú quieres, me gustaría tomar el lugar que el hermano está dejando y poder servirte de una buena manera. Y cuando un servidor piensa, hermanos, en que por qué los que hemos conocido al Señor y tenemos el reino de Dios en nuestra vida, servimos, trabajamos, luchamos, es porque nos anima el pensamiento de que el reino de Dios se establezca de una manera permanente en esta tierra, que no solamente esté en el corazón de unas cuantas personas, sino que esté en el corazón de toda la gente, que el reino de Dios se establezca, que mucha gente viva en este camino de fe, una vida de mucha tranquilidad, una vida de esperanza, una vida de fortaleza en el Señor, una vida de confianza en Él. Me anima el pensar que cuando el Evangelio llega a los niños, y por eso es que en este día, jueves, no tenemos o estamos preparando esta predicación para el domingo, es porque estamos pensando que vendrán muchos niños. Y nos anima el pensamiento de que muchos de esos niños conocerán al Señor Jesús y el reino de Dios entrará en su corazón. Nos anima el pensamiento de que algunos de estos niños tomarán tan en serio el mensaje de la palabra que crecerán toda su vida siendo cristianos. Nos anima el pensamiento de que quizá algunos de esos niños, el Espíritu de Dios lo toque para decir, puede ser un agente de transformación en nuestro México, que puede ser que no solamente a través de la palabra, sino a través de otras acciones dentro del gobierno, como funcionarios de alto nivel, como ocurrió con muchos de los hijos de Dios que están registrados en el Antiguo Testamento, que algunos de estos niños crezcan y justamente ayuden a nuestra nación de esta manera. Fíjense que cuando yo estaba escribiendo estas palabras, justo las últimas que dije en mi iPad, ocurrió algo, y con esto concluyo, bastante interesante. Había terminado de escribir esto a principio de semana, y entonces salí a Azcapotzalco. Y cuando iba caminando por Azcapotzalco, cerca del Jardín Hidalgo, allí me encontré a un querido hermano de la iglesia y llevaba a su nieto. Yo no tenía el gusto de conocer a su nieto, o al menos no lo recordaba, quizá lo conocí de niño, pero no lo relacioné. Pero entendí rápidamente que se trataba de alguien cercano, y cuando ya él me dijo, es mi nieto y acaba de terminar su carrera, yo dije, wow, qué bendición, me da mucho gusto, te felicito. ¿Qué acabas de terminar? ¿De qué fue tu carrera? Y me dijo, bueno, terminé 2 carreras.
Terminé como licenciado en Ciencias Políticas y Administración y también terminé mi carrera ministerial. Y cuando escuché que había terminado estas 2 carreras y pensé, justo yo escribí que algo que nos mueve es el pensamiento de que cuando la gente crezca, cuando los niños crezcan y se hagan grandes, Dios los llevará de un lugar a otro a ocupar posiciones que a lo mejor nosotros no lo pensamos. Este joven acaba de terminar, pero no me extrañaría para nada que cuando pase una década o 2 lo veamos siendo de influencia justamente en este país que tanto necesita de jóvenes que amen a Dios y que respeten sus mandamientos. Así que, hermanos, me siento bendecido por el Señor al pensar que cada uno de ustedes y un servidor tenemos la presencia del reino de Dios cercano y también dentro de nuestro corazón. Y si hay alguien que en esta hora aún no ha experimentado la presencia de Jesús, el reino de Jesús en su corazón y en su mente, yo le diría, no dejes que esté cerca, permítelo entrar. Invítalo a tu corazón. Dile, Señor, yo te necesito. Señor, quizá yo tenga algunas de estas cosas de las que está mencionado en tu palabra, pero yo te necesito. Ven a mi vida, Señor, y hazme una persona diferente. Yo te aseguro que si tú haces esta oración, tu vida cambiará. Encontrarás un nuevo sentido, un nuevo propósito, y tu vida será mucha más plena en el Señor. Dios está contigo, Dios te bendice. Amén. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias porque a través de tu preciosa palabra podemos entender que el reino de Dios no solo está cerca, está dentro de nuestro corazón. Te damos gracias por todas las bendiciones que vienen aparejadas, que vienen de la mano, Señor, con este acto de contrición delante de ti, con este arrepentimiento y este deseo de buscar tu voluntad. Te damos gracias, precioso Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, queridos hermanos.